Perfecto, nos habíamos quedado aquí antes de la interrupción. Estábamos explicando la medida de dispersión desviación semi-intercuartilar, que viene definida por eh, la mitad de la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Y les decía, aquí seguimos trabajando con los dos ejemplos, el ejemplo del examen, un examen en letras negras y el mismo examen remedial sobre los mismos alumnos. Le decía que la desviación semi-intercuartilar se calculaba obteniendo el valor que ocupe el cuartil 3 menos el valor que ocupe el cuartil 1. Dividido entre 2 es el valor exacto que da la desviación semi-intercuartilar o desviación cuartil. Desventaja, bueno, nos deja por fuera, nos da información solamente del 50% central de los valores. Y bueno, y eso va a depender a veces si es ventaja o desventaja. Si en este ejemplo que le daba de este primer examen en letras negras, como habían valores en, muy dispersos, este 18 incluso se podría considerar un valor atípico, la desviación semi-intercuartilar pues me elimina el 50%, el 25% superior de los datos y el 25% inferior, ¿cierto? Pues ya como podrán saber, ya lo vimos en la unidad anterior, cuartil 1 deja por debajo de sí el 25% y el cuartil 3 deja por encima de él el otro 25%, el 25% superior. Entonces, bueno, quedan exento del examen de este tipo de desviación esos dos valores extremos, esos 25% por ambos. Pero bueno, la otra ventaja también es que si esos valores que dejo por fuera son valores atípicos, bueno, me conviene a mí como estadístico obviar esos resultados para solamente concentrarme y reportar información de la dispersión en el 50% central de la distribución de los datos. ¿Ok? Eh, Dicho esto, veníamos trabajando estos dos ejemplos y bueno, entonces, bueno, calculemos la desviación cuartil a ambos ejemplos. Aquí, para el primer examen, cuartil 3 y cuartil 1, ya creo que ya lo saben, eso se calcula, ya saben calcularlo, repito, se hace el procedimiento para el cálculo del cuartil y este resultó ocupado, que ocupa el cuartil 3 lo ocupa el puesto o la nota 14 y que el cuartil 1 lo ocupa el puesto, la nota número 9, entonces 14 menos 9 entre 2, eso me da 2.5, 14 menos 9, 5 entre 2, 2.5. La dirección cuartilar del primer examen es 2.5, entonces procedo y calculo la dirección cuartilar del segundo. Entonces, cuartil 3 está ocupado por el puesto 13, en este caso dio 13, y el cuartil 1 lo ocupa la nota número 10, y entonces 13 menos 10, 3 entre 2 a 1.5. Entonces, ya con esto ya tenemos una primera conclusión que vamos anexando a nuestro análisis de esto. Ya hemos hecho el rango, ahora el cuartil nos da 2.5 y 1.5 y como podemos ver, la conclusión eh, que podemos ir sacando hasta este momento es que sigue siendo el examen remedial en letras azules, los datos son más homogéneos, el cuartil me lo explica, me dice 1.5, contrarrestado o comparado con el cuartil del examen en letras negras, que es 2.5. Ya vemos que evidentemente el cuartil también nos confirma la homogeneidad que hay en el examen remedial. Profe, Dígame. una pregunta, por lo menos con respecto a los cuartiles, mientras el valor del cuartil está más cerca del cero, menor va a ser la dispersión. Repíteme. Mientras el valor del cuartil o de la desviación semicuartilar esté cerca de cero, menor va a ser la dispersión. Correcto, correcto, correcto. Mientras disminuyan los valores de las desviaciones, indica que hay menor dispersión de los resultados. Sí que por lo menos en esos gráficos que por lo menos uno ve, los puntos estarían más próximos uno del otro que separados. Correcto.
ya al final le muestro algo sobre la gráfica, pero correcto. ¿Sí? La gráfica va a estar más apuntalada. Más los datos están todos más cerca del centro. Gracias. Ok. Continúo entonces. Profesor, disculpe la molestia. Por algún Dime. momento me quedé sin internet y no vi de dónde salió el cálculo de los cuartiles, profe. Eh, bueno, ok. Q1 y Q3 ustedes ya saben calcularlo. Aquí yo no hice el procedimiento. Ok. El cálculo ya lo hicimos la unidad anterior. Y resultó que el Q3 está ocupado por el puesto 14 y el Q1 está ocupado por el puesto número 9. Si se recuerdan, caudal Sí, 3. usted lo que hizo fue aplicar la fórmula uy, y ponen entre 4 y aplicó la fórmula. Claro, por Para supuesto. cuartil 1 y para cuartil 3. Por supuesto. Ujú. ¿Estamos listos? Continúo. Bueno, esto es extremadamente Sí, sencillo, profesor. repito, eso es sencillo, estos cálculos que ustedes hacen, ya Q1 y Q3 no tienen, ya tienen que saberlo y lo aplican en la fórmula. Esto es, repito, vamos a ir, Eh, dime. Profesor, una pregunta. Usted dijo a conveniencia, o sea, cuando yo presento mis datos a mi conveniencia, ¿eso es correcto hacerlo así? Cuando parto la data, en este caso semi-intercuartilada, ¿es correcto sacar unos datos por arriba y por abajo y concentrarme en el estudio de la data central? ¿Eso es correcto, dar un informe en base a esos datos? ¿Es correcto hacerlo? Sí, repito, sí, correcto, si tú tienes datos dispersos o atípicos, por eso se llaman atípicos, que suele ocurrir. Si hay un valor atípico, bueno, con este procedimiento lo puedes, entre comillas, obviar, pues. Siempre lo tienes pendiente, pero para tus cálculos lo puedes obviar porque, repito, los valores atípicos, que es probable, es común que ocurre en cualquier medición, bueno, los puedes obviar por eso. De hecho, hay muchos más procedimientos, ya lo ven más adelante en estadística 2, cómo se suavizan las curvas, se eliminan unos valores atípicos de tal manera que puedas manejar mejor los resultados. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Perfecto. Bueno, continuamos entonces con nuestro trabajo. Vamos a ir avanzando en medida de en incremento de complejidad de las medidas de desviación. Entonces, bueno, he explicado aquí las más sencillas. Bueno, pero bueno, aquí estaba un resumen del uso de lo que acabo de explicar de la desviación semi-intercortical. Bueno, cuando se trata de una serie de datos, preferiblemente, si los datos están agrupados, es un poco difícil observar que hay datos atípicos, entonces es preferible usar desviación semi-intercortical para una serie de datos y no datos agrupados. Cuando la mediana es la medida de tendencia central, también se lo expliqué, cierto, si es una serie de datos, como le expliqué, automáticamente al trabajar yo con Q1 y Q3, pues en medio queda Q2, que es prácticamente la mediana como medida de tendencia central, y obviamente tengo una serie de datos, pues trabajo con la mediana porque están en serie de datos y repito, no son datos agrupados. Cuando existe, a ver, como aquí está, cuando existen, se utiliza la desviación semi-intercortical cuando hay datos muy dispersos o datos atípicos. Y finalmente, cuando nos interesa conocer, bueno, obviamente, si por el contrario nos dan la mediana y nos interesa conocer cómo están los datos concentrados alrededor de la mediana, entonces, bueno, entonces aplicamos desviación semi-intercuartilar. ¿Lo entienden? Prosigo. ¿Sí lo entienden? Sí, profe. Sí, disculpe, profesor. Tal cual como usted dijo ahí los usos, en esos casos es que vamos a aplicar esta desviación semi-intercuartilar. Correcto. Prosigo. Bueno, aquí Sí, estaba, eso profesor. es lo que quería decirle. Aquí pueden ver, si ven esta gráfica de una distribución, aunque son datos agrupados, pero bueno, me va a servir para explicar. Como podrán ver, aquí los datos están alrededor de un valor central, en
este ejemplo que está aquí, y aquí hay unos datos bastante atípicos y bastante alejados, ¿cierto? Aquí están algunos ceros y un valor aquí cerca de este 6 que dice aquí, y aquí estos datos están muy disminuidos, muy poco alejados, hay una dispersión, un valor atípico, y esto nos permite entonces, nos conduce a utilizar la desviación semi-intercuartilar, repito, dependiendo de todas estas características o estas condiciones que he explicado aquí. ¿Lo entienden un poquito mejor? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Correcto, continúo. Bueno, ahora entremos a trabajar con la medida de dispersión, desviación percentil. Creo que no la había calculado, no estaba hecho cálculo, pero la desviación percentil se define como la dispersión del 80% de los datos de una serie, y se obtiene por la diferencia del percentil 9 y el percentil 10. Creo que no tengo ejercicio aquí. Profe, ¿puedes hablar un poquito más duro? Sí, voy a acercarme un poco, entonces, ya que no, que a veces la pantalla. Ok, estoy un poquito más cerca. Bien, desviación percentil. La desviación percentil se define como la dispersión del 80% de los datos de una serie y se obtiene por la diferencia, la resta del percentil 90 menos el percentil 10. No tengo cálculos de esto, creo que no lo hice. Sí, no lo hice porque son el mismo esquema de la desviación intercuartilar, es el mismo principio. Solo que aquí, aquella obtenía, y vamos a ir, tengan memoria fotográfica, que es lo que acabo de explicar, la desviación cuartil era el 50% central y ahora es con la desviación percentil, es el 80% de los datos. Y se calcula de la misma manera, igual el procedimiento de desviación cuartilar. Calculo, busco el percentil 90, qué valor me ocupa el puesto 90, y calculo el percentil 10 con la fórmula y la ecuación del percentil 10. Resto esos dos valores y eso es el valor que reporto. ¿Me entiendes? Dibujo aquí. Dígame. Sí, profesor, perfecto. La diferencia, como usted que lo está acotando, es que aquí solamente resta, aquí no hay división, como en el otro caso, No que hay dividía, división. No hay sino división. que aquí restó, aquí resta solamente. Correcto, rectamente. Aquí no es la mitad, como decía ya. Aquí es la diferencia del percentil 9 menos el percentil 10. Como bien, 90 menos 10 es 80, entonces me estaba reportando resultados de datos del 80% central de la distribución. Y un ejemplo del que vemos aquí, con este caso. Si esta distribución tiene ya un poco más de datos, como pueden ver, como estoy marcando, hay mayor cantidad de datos y pocos son los que vemos aquí. Los que están muy pocos, muy alejados, son menos valores. Entonces yo aplico en este caso la desviación percentil, porque ya más o menos por aquí aproximadamente, este gráfico es aproximado, lo que vamos a anotar, por aquí será el percentil, esto no puedo escribir, 90, por aquí será el percentil 90 y aquí será el percentil 10 aproximadamente, ¿cierto? Ventaja, bueno, ventaja es que no estoy tomando en cuenta tan solo 20%, 10% inferior y el 10% superior. Y estoy tomando en cuenta entonces el 80% restante de toda la distribución. Y son para estos casos, repito, cuando ya hay un poco más valores importantes en el centro y son poco lo que se pierden en ambos extremos. Bueno, de ventaja, fácil cálculo. Al restar un 80% también me facilita los cálculos. No realmente. Un dato muy importante en la desviación que hemos visto: rango, desviación cuartil y desviación percentil, es que prácticamente sigo trabajando con puntos
extremos o cerca de los extremos de la distribución, ¿cierto? Y no trabajo realmente con los valores internos, ¿cierto? El rango mayor a menor, resto. No trabajo con los valores internos. El percentil 50, el cuartil, el 50%, resto. Divido entre 2, pero resto. No trabajo con los datos internos, ¿cierto? Y la desviación percentil, pues el 90 menos el 10, el valor que tenga el 90 menos el 10, y sigo sin trabajar los datos internos. Es como, esto obvia un poco los datos internos, no los tomo en cuenta. Solo el 80%, eso me reporta el valor del 80% que está alrededor del centro. Y no especifica tampoco un valor de medida de tendencia central, aunque se asume que, como es una distribución, asume que sigue siendo la mediana automáticamente, tácitamente, pero repito, no lo especifica como tal, ¿cierto? Porque me resta, como le dije, el percentil 90 menos el 10, sin importar quiénes están en el centro, ni hay ningún trabajo matemático sobre de los resultados. Esto a diferencia de las medidas de desviación que vamos a ver más adelante, que empieza a tomar, a corregir esos valores. De hecho, el percentil lo que trata de corregir eso del cuartil. El cuartil trabaja con el 50%, bueno, pero ahora el percentil trabaja con el 80%. Está tratando cada vez, como vemos, tomamos más en cuenta los valores de cada uno de esos, de la variable en estudio. Bueno, no hice cálculo, porque este es extremadamente sencillo para ustedes. No, espero no ponerle cálculo sobre esto, porque repito, ya el manejo de percentil y cuartil ya ustedes lo saben, ¿sí? En el ejemplo no le calculé ambos percentiles. Ok, entonces prosigo con lo siguiente, ¿sí? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Usted se va dando cuenta de la importancia de medidas o la correlación que tiene esta, o sea, para utilizarla? Porque veo que cada vez que utiliza una medida, se apoya en un gráfico. ¿Es ese gráfico el que le da como una vista preliminar, o hay otros indicadores que también nos pueden ayudar en el uso de las medidas? Para usar las medidas, bueno, ya lo saben. O sea, observo que cada vez que va a dar la conclusión, utiliza un gráfico, y en el gráfico usted indica, mira, aquí es percentil, aquí se ve que estos datos están como más concentrados, menos concentrados, y hace como unas rayas y lo explica a nivel gráfico. Uh-huh. Sí. Recuerden que, y acuérdense lo que vimos en la unidad número 1, gráficos y características, división descriptiva de cualquier información, en un conjunto de datos. Esto es la misma información. Yo tengo toda mi distribución, todos los datos en serie. Después los puedo agrupar por intervalo y cuento la frecuencia. Y lo tengo como frecuencia. Y después, como la frecuencia, lo dibujo. Recuerden, dibujamos con el valor de cada una de las frecuencias. Las dibujo y tengo mi histograma, que es el que vemos aquí. Y después, con el histograma, uno los puntos centrales de las barras de cada uno, y calculo y hago mi polígono de frecuencia. O sea, cuando dibujo un gráfico, estoy dando toda la información. Recuerden que los gráficos resumían toda la información. Entonces, cuando hago referencia a gráfico, porque bueno, gráficamente se ve mejor, pero esto es lo mismo que si yo tengo unos datos todo distribuidos, los ordeno y puedo observar si hay o no hay datos dispersos. O los grafico, y junto con la gráfica veo si hay o no hay datos dispersos. Pero repito, cuando hago una gráfica, detrás de toda esta gráfica andan todos los datos, porque ya lo hicimos en la unidad 1, ¿recuerdan? Les repito. Sí, profesor, perfecto. Era para tener una uniformidad, sí. Porque sí, ya ahí se ve que está casado todos los contenidos, y ya uno está en la capacidad, pues, de utilizar todas las herramientas para tener el mejor criterio para escoger la medida que sea más acorde a lo que está pidiendo.
Sí, sí, sí. Y estadística es como matemática. Le repito este ejemplo otra vez. No dan suma, le dan resta y cuando le van a dar multiplicación no se olvidan de la suma y la resta. La siguen utilizando. Y cuando ven funciones, bueno, cuando funciones no se olvidan de la suma, no se olvidan de la matemática. La siguen utilizando. Y cuando ven factorización, cuando ven integrales derivadas, cuando le toca ver derivadas, pues no se olvidan de la suma, la resta, la multiplicación y la factorización, no lo siguen usando. La matemática y la estadística es así. Cuando yo hago una gráfica, bueno, ya saben, ustedes ven la gráfica y saben que hay detrás de toda la gráfica, que hay detrás de todo esto, que hay una serie de datos que se agruparon y que estos son las frecuencias. Para eso lo vimos, estadística, lo vimos en la primera unidad. Y si no, les recomiendo que sigan repasando todo eso porque es así la estadística y la matemática. Pues los que no ven estadística, pues ven una gráfica y no sabrán qué significa esto, ni de dónde sale, pero ustedes sí. Y si acaso lo olvidan, les pido por favor que repasen todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, dicho esto, prosigo. Entonces, como les decía, no vamos a hacer cálculos de percentil 1 y 10, ya lo saben calcular. Era solo. Y estas medidas poco se usan y espero no tener que ponerle en examen percentiles porque ya manejamos percentiles. Pero es necesario que conozcan que existe, que se utiliza y que cómo va mejorando cada vez, van subsumiendo errores, los mismos estadísticos, hasta llegar a una medida de desviación, en este caso más específica y más puntuales, y que aporten mayor información del conjunto de datos. Prosigo entonces. Bueno, entonces aquí entramos en varianza, entramos directamente el cálculo de la desviación, una medida de desviación varianza, es bastante utilizada. Y este valor, disculpan que aparece aquí siempre en PowerPoint, se cambian las formas por este sigma al cuadrado. La varianza, la fórmula utilizada es sigma al cuadrado. Bueno, se define como el promedio del cuadrado de las distancias, desvío, se dice aquí, entre cada observación y la media aritmética del conjunto de observaciones. Repito, varianza se define como el promedio del cuadrado de las distancias, que es lo mismo que decir desvío, entre cada observación o cada lectura, cada dato, con respecto a la media aritmética del conjunto de todas las observaciones, obviamente. Toda definición conduce, y muy importante, a la fórmula de los datos, ¿cierto? Por cierto, por favor, si han visto que he trabajado yo desde el principio, trabajarán muy bien con la fórmula. La fórmula es el paso inicial del trabajo. Los investigadores, los matemáticos antiguos trabajaban todos los datos y enfocaban todo su trabajo en perfeccionar una fórmula. Así que la fórmula es la condensación del concepto en lenguaje matemático y el instrumento que tenemos que utilizar para resolver los ejercicios. Lo digo esto así tan claro porque, insisto, uno de los últimos exámenes pretendieron resolver ejercicios sin utilizar la fórmula. Vaya a ver. Ni los matemáticos que inventaron eso pudieron hacerlo sin fórmula y algunos pretendieron resolver ejercicios sin fórmula, sin aplicar la fórmula, sin escribirla. Como le hago yo aquí, se busca la fórmula que estamos utilizando, se le selecciona la forma correcta, sustituyo los valores y calculo. Ese es el trabajo. Prosigo entonces. Entonces la fórmula es sigma al cuadrado, este símbolo se escribe como sigma, que es el sigma de la varianza, al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los xi menos x barra es la media aritmética, y xi significa todos y cada uno de los valores de la distribución, todos, menos x. Como ven aquí, elevo al cuadrado y divido entre n. Voy a hacer una acotación de una vez aquí que aparece en la guía, y de hecho es así. Vamos a utilizar sigma y
n, no importa si es mayúscula o minúscula, para nosotros no va a tener diferenciación, pero en la guía apareció, en la guía y en todas las bibliografías, n-1, y haciendo la distinción de n-1 cuando se utiliza para una muestra y n cuando se utiliza cuando se trata de población. Bueno, pero eso específicamente para el caso de estadística inferencial, que hay diferenciación entre población y muestra. Nosotros aquí, para facilitar el trabajo y no tener que colocar el n-1, vamos a utilizar esta fórmula como está aquí, sin hacer diferenciación entre población y muestra. Y de hecho así es, creo que han visto que yo siempre le hablo en estadística 1, para no confundirlos con población y muestra, siempre le hablo de un conjunto de datos, una serie de mediciones, etcétera, repito, para no tener que hacer diferencia entre población y muestra, porque en estadística inferencial los cálculos se hacen de manera distinta como le apareció en su guía. Pero concluyendo, vamos a utilizar sigma sin hacer referencia a población y muestra, y utilizamos una n aquí que es el total de los datos, y nos curamos en salud con el -1 y con población y muestra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, esa era una de las principales dudas. Sí, Y ya sí. estaba aclarado. Que en el Perfecto. ejercicio que usted colocó estaba con el n-1, con la muestra. Sí, porque en la bibliografía aparece así, pero bueno, el convenio entre nosotros es ley entre las partes. Lo que combinamos nosotros, eso es ley. ¿Estamos claros? Profe, ¿puedes repetir lo último, por favor? Bueno, ok, lo último es que vamos a utilizar esta fórmula para el cálculo de la varianza. Si va a ser sigma al cuadrado sin hacer distinción entre población y muestra, y siempre va a ser n para nosotros, y no nos preocupamos por el n-1, ¿cierto? Y vamos a utilizar una sola n sin distinción entre mayúscula o minúscula. Es una sola n que es el total de los datos para nuestros cálculos. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Entonces continúo y seguimos analizando, como a mí me gusta analizar las ecuaciones. Creo que Héctor lo dijo, pero bueno, trabajemos sobre esto. Vean que aquí está internamente en esta fórmula, lo saco aparte, la sumatoria de xy menos x barra. Lo saco sin el cuadrado, pero xy, todos los xy menos x barra, ¿qué resultado da? Cero. Perfecto. 0. Ojo con esto. 0 porque los desvíos con respecto a la media, que es un punto central, pues algunos, la mitad dará positivo y la otra mitad exactamente dará negativo. Yo lo trabajamos y eso da 0. Y ustedes dirán, bueno, pero y es que estos se volvieron locos, entonces la desviación me va a dar 0. Bueno. ¿Ah? Escucho un ruido. Bueno, entonces, para eso es que se eleva al cuadrado. Como esta sumatoria obligatoriamente me da 0, entonces para minimizar el error de los negativos que dan 0, entonces elevo al cuadrado. Por eso es que aparece el cuadrado. Y por eso es que la varianza va elevada al cuadrado. Porque todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, ¿cierto? Menos por menos da más. Entonces al elevarlo todos al cuadrado, solvento el problema del 0 y ya. Pero bueno, le adelanto de una vez, solvento el problema del 0, pero me gano otro problema, que es que la variable entonces queda elevado al cuadrado. Por eso es que la varianza está elevada al cuadrado y sus resultados y sus unidades quedan elevadas al cuadrado. Si estamos trabajando con kilos, si la variable es kilo, pues la varianza va a dar kilos al cuadrado. Si es metro, la varianza nos va a dar metros al cuadrado. Si es nota, nos va a dar las notas al cuadrado. Si es minuto, pues nos va a dar la varianza minutos al cuadrado. Cambian las unidades de trabajo de la variable, pero bueno, así es la estadística. A veces es necesario utilizar la varianza al cuadrado y se lo adelanto de una vez.
Bueno, vamos, otra le adelanto más cuando hagamos un ejercicio. Pero estamos claros, la razón por la cual se eleva el cuadrado, entonces la varianza por eso que es el cuadrado, para solventar el problema de la sumatoria que da cero. Bueno, esta también se utiliza para datos agrupados con frecuencia y bueno, creo que esto también se adelantó por allá al principio de la clase. Y bueno, entonces es la sumatoria de los x y al cuadrado, todos multiplicados o cada uno de estos valores multiplicados por la frecuencia absoluta de cada uno de esos puntos. Importante aquí, anoten, cuando hablamos de datos agrupados, el XY pasa a ser el punto medio. Más adelante le recalco cómo se calcula para que no nos equivoquemos ahí. Pero XY en la fórmula de datos agrupados es el punto medio de cada uno de los intervalos, cada uno de las clases. Y seguimos utilizando el N, que es el total de los datos trabajados. ¿Estamos ok? Sí, profesor, y es importante, como usted dice, que está recalcando lo del punto medio, porque se nos olvida, pues, Sí. el punto medio, si usted coloca los intervalos, hay que buscar el punto medio, porque Sí. desde que comenzamos estadística, hemos hablado del punto medio. Sí, sí, claro. Cuando aparezca el cuadro, se lo vuelvo a explicar porque se me equivocaron en el examen anterior. Prosigo entonces. Bien, bueno, seguimos trabajando con nuestro examencito, nuestro ejemplo. Teníamos los exámenes, bueno, y ahora tenemos, bueno, ya sabemos calcular la varianza, pues calculemos la varianza de todos esos resultados. No lo voy a hacer paso a paso, creo que ya los tengo, ya los calculé tanto y aquí va a salir nada más los resultados. Bueno, pero de todos modos, no, sí, lo voy a explicar para que, aquí esquemáticamente. Ajá, habíamos dicho que cada xy menos x barra es la media aritmética y ya la habíamos calculado anteriormente, ¿cierto? La media aritmética es 12.5 para estos valores y para el otro es 11.75, pero explico aquí en el examen. Xy, cada uno de los valores menos x barra. Bueno, entonces yo tengo que agarrar cada valor 8 menos 12,5, lo elevo al cuadrado, los anoto por allá. Luego calculo 9 menos 12,5, lo elevo al cuadrado, lo anoto por una parte. Y luego voy con el 10 menos 12, 12,5. Como podrán ver, estos primeros valores van a negativo. Y después 14 menos 12, ya aquí empieza a dar positivo. 14 menos 12, lo elevo al cuadrado, pongo su valor por allá. 15 menos 12 y 18 menos 12,5 y registro ese valor por allá. Lo elevo al cuadrado y lo tengo anotado. Ya tengo todos esos valores, ¿cierto? Están todos elevados al cuadrado. Luego entonces aquí el operador matemático me dice que lo sumo todos esos valores. De todas las restas elevadas al cuadrado. Y finalmente me dice que lo divide entre n, ¿cierto? N es el número de datos. Aquí hay 8 datos. Lo divide entre 8. Y ese es el valor que me tiene que dar. Y así exactamente hice igual para el remedial, cada uno de los valores, y aquí para este primer valor me dio la varianza 10 puntos al cuadrado, y para el segundo remedial me dio 3.3 puntos al cuadrado. Repito, en la remedial también hice exactamente 10 menos 11,75 3 veces, elevo al cuadrado, guardo esos valores, 11, 12, 13, 14, 14 menos 11,75. Elevo al cuadrado, lo sumo y luego lo divido entre el total de ellos, que son n igual a 8 datos que tenemos aquí. Y en ambos casos me dio, repito, para el examen 10 puntos al cuadrado y la varianza para el examen remedial me dio 3.3 al cuadrado. Como podemos ver, la varianza también me sigue confirmando que el remedial es un valor más homogéneo, casi 3 veces comparando las varianzas, y aquí dio 10, entonces el primer examen en letras negras, pues dio una varianza de 10 puntos al cuadrado comparado con 3 puntos al cuadrado que da el valor remedial. Sigue siendo aquí, entonces repito,
La varianza me confirmó también que los valores de la remedial, letras azules, siguen siendo más homogéneos. Con la dificultad que, repito, las Perdón, unidades son profesor, en los dos casos, cuál es la más homogénea? ¿El 10 o el 3.3, 3? al la menor 3.3. La más homogénea. Sí, la remedial. Ok. Escúcheme, con la dificultad que las unidades son al cuadrado, y esto también me impide hacer cálculos posteriores porque tengo estas unidades al cuadrado, ¿cierto? Tengo que estar muy pendiente que la varianza me da la unidad al cuadrado y eso me impide hacer, o tengo que tener mucha precaución de hacer cálculos sucesivos con este valor. Repito, porque las unidades están al cuadrado. ¿Me escuchan? Sí. Ya, Sí, ya, ya, Sí, ya está a profesor. punto, ok, ya está a punto de vencerse el tiempo nuevamente, entonces espero que en un minuto nos volvamos a conectar. Voy a borrar mientras tanto